Bueno, muy bien. Histología. La palabra histología, ¿qué significa? Significa histo, quiere decir tejido. Logo quiere decir tratado o estudio. La histología es lo que los va a diferenciar a ustedes de esto. Ustedes saben que la medicina, han estudiado la antropología, la medicina tiene 3 periodos en la historia. El primer periodo, que es la medicina mágica, que fue el periodo más grande, desde que se originó el hombre hace unos 50.000 años hasta aproximadamente el año 400 antes de Cristo. La medicina fue del tipo denominado medicina mágica, o sea, 50.000 años de duración tuvo esa medicina mágica. En esa medicina mágica no se sabía anatomía ni histología, no se había todavía descubierto el microscopio y tampoco se les había ocurrido estudiar los órganos. No tenían ese concepto de órganos, porque ustedes saben muy bien que la enfermedad se consideraba que era por los dioses. Los dioses te mandaban una enfermedad, los dioses te la curaban. Y toda la medicina consistía en rituales, como este que vemos acá, donde la curación venía a través de sacrificios, a través de oraciones, a través de sufrimientos como estos, porque no había ningún concepto ni siquiera de los más básicos. Siguiente diapositiva, pasame. Ahí está. Los primeros conceptos de la medicina están acá, escritos. Los primeros conceptos de esa medicina mágica están ahí. Esto es el famoso Código de Hammurabi, donde están escritos en esta piedra enorme, están escritos los primeros conceptos acerca de esa medicina mágica. ¿Cómo se ejercía esa medicina? Bueno, sacrificios, rituales, como les decía, y también un montón de procedimientos sin ningún sentido. Por ejemplo, acá se ve en momias encontradas, hay un montón de momias que tienen agujeros en el cráneo, como se ve ese. Ahí tiene un agujero, parece que fuera hecho por un hacha, una cosa así. Esto está hecho con la persona viva, porque obviamente no había anestesia. No es en un cadáver, se ha estudiado, hay miles de cráneos con estos agujeros, porque los médicos brujos, ante ciertas enfermedades que no podían explicar, buscaban la explicación adentro de la cabeza de la persona. Entonces le hacían un agujero en la cabeza, lo agarraban entre 4, un agujero en la cabeza y revolvían ahí un poco adentro a ver si encontraban el mal. Y después el paciente se moría, o sea que estaba muy maldecido, porque a pesar de que le revolvimos toda la cabeza para sacar el mal y sacamos un montón de cosas grises de adentro de la cabeza, que son el mal, el paciente se murió. Entonces, esto era lo que se hacía en la medicina, no tenía ningún sentido, no se sabía ni lo que era el cerebro. Siguiente. Bueno, esto pueden ser ustedes si no aprenden histología ni anatomía. Pueden aspirar a esto, médico brujo. Pueden ser el chamán de la tribu donde ejerzan. Este médico no tiene ninguna idea de los conceptos anatómicos, histológicos básicos, y menos de lo que sigue después. La medicina es como un edificio que se construye sobre la histología y la anatomía. Eso es el cimiento del edificio de la medicina. Sin eso no hay fisiología, no hay farmacología, no hay patología, no hay medicina interna. Sino está la base, que son estos 2 enormes ladrillos, que son la histología y la anatomía. Pásame la siguiente. La terapéutica en aquel momento era también totalmente al azar. Se decía cualquier cosa y se hacía cualquier cosa. Por ejemplo, acá estamos viendo una planta que por su forma parecida al pene se utilizaba para el aumento de la fuerza sexual y para la erección, porque la forma que tiene es parecida. Es el ginseng.
Lo interesante de esto, ¿por qué se los traigo? Es porque después de 50.000 años de medicina mágica han quedado muchas costumbres de la medicina mágica y la mayor parte de la gente sigue creyendo en la medicina mágica. Y lo que es peor, muchos médicos siguen actuando como médicos brujos. Por ejemplo, los que le den ginseng a un paciente para que tenga mayor energía sexual. Se sigue vendiendo las pastillas de ginseng. No tiene ningún fundamento, ninguna base. Se usaba por el parecido de la planta al pene. Era una forma de dar tratamiento al paciente porque encontraron una planta parecida. Entonces, hay muchos médicos que siguen en la época de la medicina mágica. Y es importante saber que la mente humana siempre va a buscar primero la explicación mágica. Porque venimos de 50.000 años de medicina mágica contra muy poquititos años de medicina científica. Muy poquititos años. Entonces el cerebro humano siempre primero va a buscar la explicación mágica. Entonces ustedes van a observar cómo los pacientes primero buscan la explicación mágica. El paciente sobrevivió a un cuadro gravísimo, milagro. Y por ahí no fue un milagro, la medicina científica fue la que lo salvó. Los pacientes siguen yendo a brujos, hechiceros, manos santas, adivinos, que le tiran las cartas, el tarot, los curan con polvitos mágicos, con pociones. La gente sigue haciendo eso. Y no le echemos la culpa, el cerebro humano funciona así. La gente en su mayoría no entiende nada de ciencia. Tienen un cerebro que no es científico. Entienden explicaciones más bien mágicas que científicas. Cuando uno da explicaciones científicas, muchas veces el paciente no lo entiende, no lo quiere entender, no le interesa esa explicación científica de lo que le está pasando. Ya les va a suceder con sus pacientes, o mismo ustedes podrán comprobar con sus familiares cómo dan explicaciones mágicas y misteriosas a las cosas en lugar de darle explicaciones científicas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Se sigue usando esta técnica de acupuntura, por ejemplo, inventada por los chinos hace 3.000 años. Se sigue usando cuando no tiene ningún fundamento. Se sigue usando la homeopatía, descartada totalmente por las sociedades científicas. Se usa la reflexoterapia, el reiki, la reflexología, fondo de ojo, ideología, comerse 50 escarabajos muertos para curarse del cáncer, cualquier cosa, porque la gente sigue siempre más bien tendiente a la búsqueda de la cosa milagrosa, mágica, y más cuando está desesperado, más cuando el paciente tiene un diagnóstico terminal o cuando la familia tiene un familiar con un diagnóstico terminal. Se olvidan ya de la ciencia, buscan cualquier cosa, y es el momento donde los médicos inescrupulosos van y le venden cualquier tratamiento, le sacan plata con cualquier tratamiento totalmente estúpido, aprovechando al paciente desesperado. Entonces, todo esto es parte del pasado. Ustedes van a tener que revisar los pacientes. En otras épocas no se los revisaba. Por ejemplo, esta es la forma en que atendía el médico chino. Se habla mucho de los médicos chinos, la medicina china. En la época en que los médicos chinos trabajaban con su medicina tradicional, no se podía tocar al paciente si era mujer, no se podía tocar a una mujer. Entonces la mujer tenía que ir a comprar una estatuita, como se ve acá, que indicara dónde le duele, porque el médico no la podía ver desnuda tampoco. Primero tenía que ir a comprar una estatua para que el médico la viera y, le duele la panza. Muy bien. También si sería distinto. Hay mucha gente que sigue hablando de la medicina primitiva, que era mejor antes. Bueno, hagámosle al paciente que nos traiga una estatua de donde le duele, si queremos hacer medicina del pasado. Esta es la anatomía de aquellas épocas, cuando se empezó a estudiar anatomía. Ustedes fíjense si comparan ahora, el corazón parece, no sé, una cebolla. Acá no sé, esto parece el estómago, el hígado. No tiene nada que ver con lo que sabemos ahora. No había ningún conocimiento de histología. Y a nadie se le ocurría pensar que hubiera cosas invisibles.
Nadie pensaba que hubiera algo invisible. ¿Hay cosas invisibles? A ver, pásame la siguiente. Aparece en el año 400 a.C. este señor Hipócrates. Siguiente, en esta isla, la isla de Cos, Hipócrates de Cos, el padre de la medicina. Ustedes van a jurar por Hipócrates. ¿Qué descubrió Hipócrates? Todos lo saben. No descubrió la medicina científica, no sabía nada de histología, no sabía nada de anatomía. El gran valor de Hipócrates fue que logró que todo el mundo se diera cuenta que la magia no existe. Esa fue la tarea de Hipócrates y por eso es el padre de la medicina. Pero de medicina no sabía nada Hipócrates. Lo que sí sabía era que no había magia. Sabía que todo era natural. Sabía que la enfermedad era algo de la naturaleza y que se curaba con cosas naturales. Basta de dioses, basta de sacrificios. Pero si yo me tuviera que atender hoy con Hipócrates, el padre de la medicina, me mata seguro. No tenía la menor idea de lo que es la medicina actual. Acá estamos viendo a Nerón, que está tratando de averiguar de dónde nació, por eso está partiendo al medio a la mamá Agripina, para ver de dónde había nacido. No se sabía ni eso tampoco, no se sabía de dónde salían los bebés. Ustedes dirán, ¿pero que no veían una mujer pariendo? Sí, veían que salía una persona de adentro de la vagina de la mujer. No tenían la menor idea de dónde se había originado, había teorías de los más descabelladas. No se les ocurría pensar que era de una célula que se fue desarrollando de a poco. No había ningún conocimiento de embriología tampoco. Nada. Se empieza entonces a estudiar anatomía. Esto es una pintura que hay en las catacumbas romanas donde se ven los primeros médicos estudiando anatomía. Ahí empiezan a estudiar anatomía. La anatomía nace más o menos en la época de Galeno, un poco antes. La anatomía tiene, diríamos que casi unos 2000 años de antigüedad. La anatomía ha cambiado poco. Ustedes podrían estudiar anatomía perfectamente por el Testud original, que tiene 2 siglos, y es exactamente lo mismo que un libro de anatomía actual. Exactamente igual. La anatomía no cambia. Hace mucho tiempo, hace siglos que no cambia. No se descubre nunca nada nuevo, salvo Adrián Barceló, que descubrió la 5ª cavidad cardíaca y salió en los libros de todo el mundo. El corazón tiene 5 cavidades, no 4, lo descubrió él. Es algo medio revolucionario, pero ya está en los libros. Y después, pregúntenle a él cuándo se descubrió algo de anatomía. Nunca se descubre nada. Se estudia con los ojos. Y en base a eso se ejercía la medicina. Hoy tenemos teorías de dónde salen los bebés. Son personas chiquititas que salían así. No tenían idea ellos del desarrollo embriológico. Eso se descubrió hace muy poco, muy poquitito tiempo. Anatomía de la mujer. No entendemos bien ahora qué son estos órganos tan extraños. Pero esta era la anatomía de la mujer de principios del milenio pasado. Y así siguió la medicina hasta el siglo XV, fin de 1400, principios de 1500. Así siguió la medicina. Lo único que había era anatomía y todo lo derivado de la anatomía. Los tratamientos eran todos quirúrgicos, cirugía para todo el mundo, porque la cirugía es un derivado directo de la anatomía. Yo veo una pierna fracturada, la enderezo, le pongo un yeso. Veo un órgano que le atravesó una flecha, lo coso. Veo una herida, la coso. Anatomía y cirugía son 2 especialidades absolutamente unidas. El que quiera ser cirujano de ustedes tiene que estudiar anatomía mucho más a fondo que los demás, porque van a utilizar la anatomía en su práctica cotidiana muy a fondo. Los tratamientos eran anatómicos.
Hasta que aparece este señor, Zacharias Janssen, Janssen dice ahí, se pronuncia Janssen, que era el hijo de Hans Janssen, que fabricaba esos juguetitos que se ven ahí, que se usaban para ver más grandes algunas cositas que hubiera en la tierra. Un pedacito de pasto, con eso se ve más grande. Los usaban para mirar también a lo lejos las iglesias. Si ponían un bichito chiquitito se veía grande. Es el microscopio. Lo inventa este señor, Zacharias Janssen. 1595. No tenía ni la menor idea de la ciencia, que no se había inventado en ese momento. No existía ni la histología ni todos sus derivados, la patología microscópica y todo lo demás. Pero inventa ese microscopio. Era ese que está ahí, era un tubito con dos lentes, una en cada extremo. Este Zacharias Janssen era un estafador, vendía monedas falsas, nadie le creía nada de lo que decía. Inclusive hay quienes dicen que no lo inventó él, que lo robó, pero en los libros quedó para la historia como el que inventó el microscopio. Este es el inventor del microscopio. Ese tubito lo toma Anthony von Leeuwenhoek, que se le ocurre la gran idea que nos lleva a estar hoy donde estamos, siendo médicos científicos. Si no fuera por Leeuwenhoek, no estaríamos acá, seguiríamos siendo médicos hipocráticos. Estaríamos tratando a los pacientes en base a la anatomía y lo único que podríamos hacer es cirugía. ¿Qué se le ocurre a Leeuwenhoek? Leeuwenhoek no inventó el microscopio, construyó 400 microscopios, pero lo que se le ocurre a Leeuwenhoek es la idea genial. La medicina va cambiando por ideas geniales, no por pequeñas cositas. La medicina avanza muy lentamente hasta que a alguien se le ocurre la idea genial. Ahora hace mucho que no hay ideas geniales, hace muchos años. Piensen que en la historia hubo 3 veces solamente ideas geniales. La idea genial de Hipócrates, que decía que la enfermedad no es por los dioses, sino que es por algo que está fallando en la naturaleza de la persona. Eso fue una idea genial, cambió la historia. Tardó 50.000 años en aparecer Hipócrates. Después vino este señor que cambió la historia. Porque ¿qué fue lo que descubrió este señor? Anthony von Leeuwenhoek. Descubrió el mundo invisible. Él, con ese tubito que había inventado Janssen, en lugar de mirar un bichito para verlo más grande y divertirse con eso, se le ocurrió mirar donde no hay nada. Entonces miraba una gotita de agua y encontró que en la gotita de agua cristalina y transparente había cositas adentro que no se ven. Se le ocurrió mirar sangre y vio que en la sangre, que es un líquido, había cositas adentro, invisibles, los glóbulos rojos y blancos, y en el agua las bacterias. Y así empezó a mirar por todos lados, descubrió las bacterias, los espermatozoides, un montón de cosas, pero lo que descubrió realmente es que hay un mundo invisible, cosa absolutamente increíble en ese momento. Se tardó siglos en aceptar esa idea, que hay un mundo invisible. Es como que hoy venga una persona, un científico, y diga que en realidad en el centro de la Tierra hay un mundo con gente que está viviendo ahí al mismo tiempo que nosotros. Es increíble, esas cosas, no debe ser cierto, pero resulta que el tipo lo descubre y es cierto, y ahí hay un montón de gente viviendo con temperaturas de miles y miles de grados centígrados, pero tienen una estructura que les permite resistir, y el tipo te lo demuestra y resulta que era cierto. Increíble. Pues esto es lo mismo. Leeuwenhoek dice, señores, donde no hay nada, hay cosas. En el aire hay cosas, en el agua hay cosas, en los líquidos hay cosas. Y si yo miro un bichito y lo corto para verlo por adentro, hay cosas chiquititas adentro también. Ese es el descubrimiento que cambió el mundo. Descubrió el mundo invisible. Continuamos. Este es Anthony von Leeuwenhoek. No parece un científico, pero era un tipo muy mental.
Fue directamente a buscar lo que nadie se le ocurrió. Después otro gran cambio en la medicina, gente que haya torcido la historia, no hay muchos, podemos considerar el otro gran cambio de la medicina, lo podemos considerar a Pasteur. Y después ya, hasta la actualidad, no hay más. No ha habido ningún otro cambio grande. Estamos esperando el próximo cambio, que no sabemos por dónde vendrá. ¿Quién vendrá a descubrir algo que nadie se imaginaba y que dé vuelta a la medicina? No lo sabemos. ¿Vendrá por el lado de la genética? ¿Vendrá por el lado de la medicina atómica? No lo sabemos, no hay pista. ¿Vendrá por el lado de la medicina regenerativa? Es una punta que está apareciendo ahora. Medicina regenerativa. Parece un milagro eso, pero hay gente que lo está estudiando seriamente. En América Latina el principal estudioso del tema es Adrián Barceló, justamente, que dice que con una célula sacada de la misma persona se puede reconstruir cualquier órgano. Es milagroso. Pero bueno, es una especialidad de la medicina regenerativa. ¿Vendrá por ese lado la curación de las enfermedades? ¿Vendrá por el lado de la genética? Hace unos años pensamos que era por el lado de la genética, que se iba a curar todo. El cáncer y demás cosas. Hoy hay gente que dice que no va a venir por el lado de la genética, que va a venir por el lado de las células madre, de la medicina regenerativa. Parece ser una cosa muy poderosa. No sabemos. Y después no hay más revoluciones de la medicina, lo que se llama cambios de paradigma. Conocen el término de Kuhn. Cambios de paradigma. No ha cambiado más. Sigamos a ver qué tiene que ver la histología con esto. Este es el microscopio de von Leeuwenhoek. Otra. Después ya aparecen los microscopios más sofisticados que también fabricó Leeuwenhoek. Fueron mejorando muy poquitito. El microscopio actual que van a usar ustedes en el práctico es más o menos como ese, no ha cambiado nada. En los últimos siglos, esto se inventó 1600, o sea, hace más de 400 años, y no ha cambiado nada. Podríamos usar un microscopio, de hecho tenemos acá en el museo microscopios de hace 200 años. Funcionan perfectamente bien y se ve exactamente lo mismo. Se ve ese mundo invisible. Siguiente. Más microscopios. Bueno, un poco de la historia de Leeuwenhoek, que no era un científico, pero el descubrimiento que hizo fue tan grande que lo reconocieron. Fue la única persona que no era de la realeza inglesa, la única que entró en la Royal Society de Londres, porque nadie le creía nada, porque no era de la realeza. Solamente los miembros de la realeza podían escribir libros o descubrir cosas. Él fue el primero. Otro. Bueno, las cosas que descubrió, que no las entendió, pero las descubrió, analizó todo, analizó el esperma también, y encontró unos animalitos ahí, en el esperma. Le puso espermatozoides. Zo quiere decir animal, la terminación oide quiere decir parecido. Encontró en el esperma cosas parecidas a los animales, espermatozoides. ¿Para qué servían? No tenía la menor idea, y se tardó siglos en saber para qué sirven los espermatozoides. No se daban cuenta que el hombre y la mujer se juntan, el hombre eyacula en la vagina de la mujer y la mujer se embaraza. No se daban cuenta. No tenían ni idea para qué servía eso. Otra. Tuvo que aparecer Robert Hooke con el microscopio de Leeuwenhoek y descubrió la célula, como ustedes saben, y ahí a Leeuwenhoek le empezaron a creer porque Hooke decía que Leeuwenhoek sabía lo que estaba diciendo, entonces lo apoyó para que él entre en la Sociedad de Londres. La célula, otra. Algunos dibujos donde empiezan a darse cuenta, estudiando el cuerpo humano, y acá viene la parte de la histología, empiezan a darse cuenta que los órganos que se estudiaban ya muy bien en anatomía y que ya estaban escritos en el siglo XVI, los grandes tratados de anatomía de Humani Corpori Fabrica y demás tratados, ya estaban escritos, pero empiezan a darse cuenta, gracias a este descubrimiento, que en esos órganos
Si se miraba con ese instrumento que es el microscopio, se veía adentro también un mundo invisible. Ahí se descubre, gracias por ejemplo a Malpighi, que fue uno de los grandes descubridores en histología, ahí se descubre que el organismo humano, y todos los animales y vegetales también, está formado por piezas más chiquititas que no se ven a simple vista. Y recién fue entendiendo esas piezas chiquititas que se empezó a entender cómo funciona el cuerpo humano. Con la anatomía no se entendía cómo funciona. Con la anatomía se sabía cómo era el hígado, pero no se sabía cómo funcionaba el hígado. Se sabía cómo era el intestino, pero no se sabía cómo funcionaba el intestino. La medicina pasó a ser de medicina anatómica a una medicina microscópica. Se empezó recién ahí a entender. Se fue avanzando después, ya siglos después se inventa el microscopio electrónico y la medicina pasa a ser lo que hoy en día es la medicina molecular. Hoy en día podemos ver hasta las moléculas. Entonces, podemos saber en un paciente qué es lo que pasa con su órgano. Por ejemplo, tiene hepatitis. Podemos saber qué pasa anatómicamente en el hígado. Lo vemos grande, lo tocamos y le duele. Nada más. Con la histología podemos ver qué pasa con las células. El problema está en las células del hígado, en los hepatocitos, gracias al microscopio. Pero después con los microscopios electrónicos y los análisis moleculares que vamos a mencionar, se sabe qué es lo que pasa con las moléculas de la célula del hígado. ¿Por qué el hígado no funciona? La explicación hoy en día está en las moléculas. Estamos en la era de la medicina molecular. Está en las moléculas. Cuando yo veo un paciente, tengo que ver un conjunto de células y tengo que descubrir cuál es la que anda mal. Imagínense hace miles de años, viene una persona acá que la atendamos entre todos nosotros. Supongamos que somos médicos brujos, esta es la tribu. La persona viene y de golpe cae al piso como inconsciente, empieza a hablar en otro idioma, le sale espuma por la boca, se sacude en el piso, de golpe deja de sacudirse, se queda rígida, se levanta y pregunta: ¿qué pasó? Porque no están todos mirándome, ¿me pasó algo? Imagínense esa escena, época de los médicos brujos. ¿Qué dirían que tiene ese paciente? Está poseído por el demonio, habla en otros idiomas, habla en lenguas extrañas, le sale espuma por la boca, hace cosas y después no se las acuerda. Está poseído por el demonio. Tratamiento: hay que exorcizarlo, clavarle agujas por todos lados, sacrificar un cordero, matar a los hijos varón primogénito, qué sé yo, lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque no sabían ni anatomía ni histología. Ese mismo paciente viene hoy en día. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene epilepsia. ¿Y por qué es la epilepsia? Porque le están andando mal algunas moléculas en algunas neuronas de su cerebro. Es un problema molecular la epilepsia. Hay neuronas que están transmitiendo mal los impulsos eléctricos, están generando impulsos asincrónicos y al paciente le pasa eso. Hace falta saber anatomía para saber dónde está la zona con el problema. Hace falta saber histología para saber cuál es la neurona dañada. Hace falta saber cuáles moléculas están andando mal. Y yo voy y corrijo eso y el paciente se le va la epilepsia. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer porque es el tratamiento actual de la epilepsia. Le doy una molécula al paciente que solucione su desequilibrio molecular en las neuronas. Esa molécula es el medicamento para la epilepsia, por ejemplo el ácido valproico. Hoy los tratamientos son moleculares, basados en la histología, basados en la fisiología, basados en la química. Próximas etapas. Y el gran misterio: ¿qué pasa con los átomos? Ahí no llegamos ni de casualidad todavía. ¿Qué pasa con los átomos? Y si el problema está en los átomos, y si el paciente ese lo que tiene es un problema en los neutrones y los electrones y los positrones y los quarks y qué sé yo qué, y por eso es epiléptico, ahí estamos muy lejos, ni asomo, ni idea
de qué estará pasando con los átomos. Y las partículas subatómicas, ¿y si tiene un problema en el spin de los electrones? Ni idea. Ni idea. Ahora estamos en la etapa molecular. Entonces, para llegar a ser médicos moleculares, que es lo que hoy en día todos tenemos que ser, ver un paciente y entender qué le está pasando a nivel molecular, tenemos que saber histología. No hay otra solución. Si no, seguimos siendo médicos brujos. ¿Entienden? Bueno, hasta la próxima. Bueno, muy bien. Histología. La palabra histología, ¿qué significa? Significa histo, quiere decir tejido. Logo quiere decir tratado o estudio. La histología es lo que los va a diferenciar a ustedes de esto. Ustedes saben que la medicina, han estudiado en antropología, la medicina tiene 3 periodos en la historia. El primer periodo, que es la medicina mágica, que fue el periodo más grande, desde que se originó el hombre hace unos 50.000 años hasta aproximadamente el año 400 antes de Cristo. La medicina fue del tipo denominado medicina mágica, o sea, 50.000 años de duración tuvo esa medicina mágica. En esa medicina mágica no se sabía anatomía ni histología, no se había todavía descubierto el microscopio y tampoco se les había ocurrido estudiar los órganos. No tenían ese concepto de... Por ejemplo, acá se ve en momias encontradas, hay un montón de momias que tienen agujeros en el cráneo, como se ve ese. Ahí tiene un agujero, parece que fuera hecho por un hacha, una cosa así. Esto está hecho con la persona viva, porque obviamente no había anestesia. No es en un cadáver, se ha estudiado, hay miles de cráneos con estos agujeros, porque los médicos brujos, ante ciertas enfermedades que no podían explicar, buscaban la explicación adentro de la cabeza de la persona. Entonces le hacían un agujero en la cabeza, lo agarraban entre 4, un agujero en la cabeza y revolvían ahí un poco adentro a ver si encontraban el mal. Y después el paciente se moría, o sea que estaba muy maldecido, porque a pesar de que le revolvimos toda la cabeza para sacar el mal y sacamos un montón de cosas grises de adentro de la cabeza que son el mal, el paciente se murió. Entonces, esto era lo que se hacía en la medicina, no tenía ningún sentido, no se sabía ni lo que era el cerebro. Siguiente. Bueno, esto pueden ser ustedes, porque la forma que tiene es parecida, es el ginseng. Lo interesante de esto, ¿por qué se los traigo? Es porque después de 50.000 años de medicina mágica han quedado muchas costumbres de la medicina mágica y la mayor parte de la gente sigue creyendo en la medicina mágica. Y lo que es peor, muchos médicos siguen actuando como médicos brujos. Por ejemplo, los que le den ginseng a un paciente para que tenga mayor energía sexual. Se sigue vendiendo las pastillas de ginseng. No tiene ningún fundamento, ninguna base. Se usaba por el parecido de la planta al pene. Era una forma de dar tratamiento al paciente porque encontraron una planta parecida. Entonces, hay muchos médicos que siguen en la época de la medicina mágica. Y es importante saber que la mente humana siempre va a buscar primero la explicación mágica. Porque venimos de 50.000 años de medicina mágica contra muy poquititos años de medicina científica. Muy poquititos años. Entonces el cerebro humano, porque ustedes saben muy bien que la enfermedad se consideraba que era por los dioses. Los dioses te mandaban una enfermedad, los dioses te la curaban. Y toda la medicina consistía en rituales, como este que vemos acá, donde la curación venía a través de sacrificios, a través de oraciones, a través de sufrimientos como estos, porque no había ningún concepto ni siquiera de los más básicos. Siguiente diapositiva, pasame. Ahí está.
Los primeros conceptos de la medicina están acá, escritos. Los primeros conceptos de esa medicina mágica están ahí. Esto es el famoso Código de Hammurabi, donde están escritos en esta piedra enorme, están escritos los primeros conceptos acerca de esa medicina mágica. ¿Cómo se ejercía esa medicina? Bueno, sacrificios, rituales, como les decía, y también un montón de procedimientos sin ningún sentido. Si no aprenden histología ni anatomía, pueden aspirar a esto. Médico, brujo, pueden ser el chamán de la tribu donde ejerzan. Este médico no tiene ninguna idea de los conceptos anatómicos e histológicos básicos, y menos de lo que sigue después. La medicina es como un edificio que se construye sobre la histología y la anatomía. Eso es el cimiento del edificio de la medicina. Sin eso no hay fisiología, no hay farmacología, no hay patología, no hay medicina interna. Si no está la base, que son estos dos enormes ladrillos, que son la histología y la anatomía. Pásame la siguiente. La terapéutica en aquel momento era también totalmente al azar. Se decía cualquier cosa y se hacía cualquier cosa. Por ejemplo, acá estamos viendo una planta que por su forma parecida al pene se utilizaba para el aumento de la fuerza sexual y para la erección.